Hoy es martes y por la FM 101.9 comienza Prohibido Olvidar de 15 a 16 horas con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Para escucharnos por internet, www.fm1019online.com. Muy bien, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cabe aclarar que el programa de hoy va diferido. Lo estamos grabando lunes a la tarde. Esto por si siempre hay alguna noticia que por ahí te desborda entre un día y el otro, pero bueno, la temática del programa no es de primicia, sino de notas de editorial y temas que se imponen más allá del plazo corto. Muy bien, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, que hoy se llama Las elecciones de medio término, voy a contar de qué vamos a hablar hoy. Vigilancia y correspondencia, contrataciones del municipio. CAPS de Playa Serena, incendios forestales, preocupación de bomberos y la situación en Garbarino. La columna de Pablo Aceto se llama El modelo Lerner y los impuestos verdes. ¿Tenemos la columna de Cortés, Pablo? Aquí vamos. Las elecciones del 14 de noviembre, como han sido históricamente las elecciones de medio término en Argentina, constituyeron un test para el gobierno nacional. El resultado de las PASO, si bien allí no se elegían legisladores, sino solo candidatos para la general, había mostrado un debilitamiento del frente que había ganado las presidenciales de 2019, en línea con los resultados de casi todas las elecciones realizadas en el mundo durante la pandemia, donde los electorados tendieron a culpar a los oficialismos por las penurias debidas a esta, aun cuando hubo actitudes muy disímiles y de muy dispar eficacia para encarar esa pandemia por parte de diferentes gobiernos. En Argentina, en especial en la provincia de Buenos Aires, cuya población supera a las de más de la mitad de los países americanos y es un tercio de la del país, la considerable diferencia a favor de los que votaron en las PASO opciones dentro de la alianza de derecha por encima de los que lo hicieron por la de Frente de Todos, tuvo que ver principalmente con el desánimo de votantes oficialistas que no fueron a votar y en mucho menor grado por pasajes de estos al principal frente opositor. Alentados por esos resultados, no solo en esa provincia, sino también en otras, los dirigentes más audaces del macrismo comenzaron a especular con la idea de hacerse de la presidencia de la Cámara de Diputados, principalmente por su valor potencial como componente de la línea de sucesión presidencial, en claro preparativo de un futuro golpe parlamentario como los que han dado sectores afines en Brasil contra Dilma, en Paraguay contra Lugo, o el que están tratando de motorizar ahora mismo los sectores fascistas de Bolivia y de Perú. Macri llegó a hablar de una transición, como si estuviera en ciernes un cambio de gobierno. La versión del oficialismo entre las PASO y las generales terminó definiendo que, aunque el resultado electoral significó un avance de la derecha, este no tuvo la magnitud que ellos esperaban, y por eso fue vivido con cierto aire de triunfo en el oficialismo, a pesar de los resultados objetivamente adversos, al comparar con 2019, pero claramente mejores para el gobierno que lo que se tenió tras las PASO. En la Cámara de Diputados Nacional, el oficialismo perdió 2 bancas y Juntos por el Cambio sumó una. El primero sigue siendo primera minoría, pero no tenía ni tiene quórum propio. En la de senadores, el oficialismo tenía quórum propio y lo perdió, pero sigue siendo primera minoría. En ambos casos necesita alianzas, en general con terceros partidos. No tenía ni tiene capacidad de alcanzar los 2 tercios sin acuerdos con la principal oposición. En el Senado de la provincia de Buenos Aires, Kicillof estaba en minoría,
Ahora, en cambio, hay empate y desempatan las votaciones su vicegobernador. La aparición de expresiones de ultraderecha con mayor fuerza solo fue significativa en la ciudad de Buenos Aires, casi siempre un distrito atípico, y en menor medida en la provincia de Buenos Aires. Pero hay también expresiones similares más pequeñas en otras provincias. La izquierda trotskista hizo una de sus mejores elecciones, alcanzando 4 diputados. Si en algún momento se planteara una política más amplia, buscando acuerdos con otros sectores, sería una muy interesante base para construir una alternativa de poder, capaz de cambiar la estructura económica y social, y no solo el espectro político. Mientras esto no ocurra y los antecedentes no animan a grandes expectativas de que suceda, se limitará a una posición testimonial, que a menudo ayuda a desnudar ciertas hipocresías, pero con escasa eficacia para la transformación de la sociedad. Se sigue desplegando en todo el territorio nacional la recomposición del radicalismo, que aspira a volver a ser el eje de la derecha antiperonista en el país, como lo fue históricamente desde la alvearización de ese partido en 1935, con la derrota del ala irigoyenista, hasta el helicóptero de 2001 y su subsecuente subordinación al macrismo, con las breves excepciones de Ilia y Alfonsín. El proyecto panradical de derecha abarca ahora algunos que habían abandonado la UCR, como el intendente de Rosario, que al día siguiente de la elección se sacó una selfie con el senador electo, que había sido el convocante a la movilización en defensa de los estafadores de Vicentín. Hapkin pasó de ser, en su primer época de concejal, el principal oponente de la Torre de Acualina, un despropósito edificio de 127 metros de alto en proximidad del río Paraná y totalmente desencajado de su entorno, a ser actualmente el mejor amigo del lobby de las empresas conjuntas. Aunque fracasó en su intento de hegemonizar el Frente Progresista a nivel provincial, lo consiguió en Rosario. En otros distritos, como Buenos Aires y la ciudad homónima, el Partido Socialista ya integra la alianza de derecha, igual que Stolbizer. Cuando hacia el 2023 se produzca la casi segura convergencia de lo que queda de este otrora progresismo, la totalidad de los que alguna vez creyeron en ese rótulo se sumarán al engendro al que solo falta terminar de definir y será encabezado por Larreta, por algún radical como Manes o alguno más, es poco probable. En Santa Fe se gestó también la esperanza de una izquierda democrática con vocación de poder y diálogo con los sectores avanzados y los partidos tradicionales, incluido en primer lugar el peronismo. Se consolidó en esta elección como cuarta fuerza en la provincia. Propuso una alianza con Ciudad Futura y el sector de Giustiniani. De haberse dado ya en esta ocasión, sin duda que los 3 espacios habrían avanzado más, aunque de todos modos, de los 3, solo Giustiniani erró por lejos su objetivo. La raíz de los malos resultados electorales del Frente de Todos, además de la pandemia, está en la política económica del gobierno nacional, que pese a declamar no sucumbir a las demandas de ajuste, ha subejecutado considerablemente sus posibilidades de gasto social, que le habrían permitido mitigar en un grado mucho mayor las consecuencias económicas de la pandemia, y vacila en plantarse firmemente frente a la demanda del FMI, profundizando, por ejemplo, la investigación de la deuda, en la cual solo avanzó muy preliminarmente. Paga puntualmente, sin chistar, los vencimientos que se van produciendo del crédito tomado ilegalmente por Macri, es decir, lo que se va cumpliendo hasta aquí es lo acordado por Macri, sin ninguna renegociación que mejore los términos. Y duda en cuestiones centrales de la soberanía nacional, como la mal llamada hidrovía, y retiró el proyecto de expropiación de Vicentín. Si en los próximos 2 años el gobierno no atina a formular políticas que lo diferencien mucho más nítidamente de los 4 anteriores, posiblemente los electores opten por el neoliberalismo confeso, esta vez probablemente con maquillaje radical, antes que por sus sombras. Muy bien, vigilancia y correspondencia, las contrataciones que hará el municipio por más de 100 millones de pesos. La lectura del boletín oficial es una práctica que todos los ciudadanos del partido de General Pueyrredón deberían tener incorporada. Allí la información desborda y sin dudas uno puede tener esa información que la Secretaría de Comunicación y Prensa
decide no circularizar. El boletín oficial número 251, publicado el 15 de noviembre del corriente año, cuenta que el municipio, a través del decreto 1955/21, va a llamar a licitación pública para contratar por más de 53 millones de pesos a una empresa del servicio de vigilancia y custodia, con destino Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Gobierno. El monto total para tal contratación es de 53.305.000 pesos, una tarea que al menos en el Palacio Municipal y algunas dependencias realizan agentes municipales. El decreto firmado por el intendente Montenegro y el secretario de Hacienda Germán Blanco asegura que la apertura de los sobres con las ofertas para la licitación se va a realizar el 6 de diciembre a las 10 horas. De igual manera, el decreto 1979/21, también publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo Municipal busca una empresa que se encargue de otra tarea, que en su mayoría es realizada por trabajadores municipales, que es la distribución de correspondencia municipal. En este caso, la licitación pública por el servicio de distribución de correspondencia municipal cuenta con un presupuesto de 50.657.000 pesos. La apertura de las ofertas se va a realizar el próximo 7 de diciembre. Entre ambas licitaciones, el municipio va a gastar más de 100 millones de pesos. Después de tantas manifestaciones de las diversas organizaciones sociales que hay en el partido del general Pueyrredón, que se unen bajo el mismo pedido, que es el pedido de trabajo, el municipio no podría, en vez de llamar a licitación, darles trabajo a esas miles de familias que forman parte de las organizaciones sociales. Bueno, esto lo hemos visto en obras sanitarias. Un día paso, estaban haciendo una monstruosa zanja en Luro y Santiago del Estero. Que eso es algo que yo siempre critiqué del gobierno en ese momento de Gustavo Pulti, porque eso no se realzaba, no se decía. Paso por ahí, tratando de esquivar el pozo, por supuesto, y escucho de adentro que dicen: hola Pablito. Era un amigo de los conocidos de las distintas cooperativas de trabajo. Claro. Eran ellos los que estaban haciendo ese laburo. Y Sí. eso nunca se dijo, nunca se planteó, ¿no? Que no todo era planes. Te digo, hay que hacer una zanja importante, me grita de hecho, bueno, saludos, bueno, bárbaro, me alegro. Pero está bien, estaban haciendo personas de de organizaciones sociales, justamente. Está bien. Y en algún momento también estuvieron en la parte de tránsito, estuvieron una temporada hablando con la gente que son empleados de carrera de tránsito, decían que trabajaban muy bien, que desarrollaban, era por ahí un poco exagerado, porque como que los tipos querían demostrar que estaban para el trabajo, y eso se dejó. También se dejó, y esto hay que decirlo, porque durante mucho tiempo lo que eran en su época las horas cores y todo eso, que también contrataban policías, que eso fue durante el gobierno de Arroyo, si mal no recuerdo, en que, bueno, los policías dejaron de ir porque no les pagaban. Claro. No les pagaban. Entonces, las horas cores son las horas extras. digamos, son las horas que puede contratar, por ejemplo,
La municipalidad, alguna dependencia gubernamental, que son, digamos, las horas de trabajo que están fuera de lo que es el trabajo específico de la policía, como por ejemplo, contratan los clubes que participan en la Liga Marplatense de Fútbol, que contratan policía, porque tiene que haber un policía, sí, ¿no? Sí. En los bancos los contratan aparte porque tiene que haber un policía con la apertura del tesoro, en horario público. Bueno, y dejaron de ir a la municipalidad porque no les pagaban. Te dirán, bueno, eso es arroyo, ahora, bueno, es el mismo signo político, que después ellos se hayan peleado en su interna, es problema de ellos, pero hay sí una terciarización que a ver, no me sorprende el gobierno de Montenegro, vamos a decirlo, no sorprende, ellos ven siempre de lo público un excelente negocio para un sector privado, sí. Lo mismo pasa con el transporte, lo mismo pasó en su momento cuando se privatizó la cartera de deudores morosos de la municipalidad, en esa época con Bulti, digamos, acá todo se sorprende, pero todo tiran para un mismo lado, pero realmente hubiera sido interesante, a ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, sobre el tema de seguridad, por ahí hay que hablarlo más profundamente, pero distribuir cartas no me parece que sea un problema que no pueda encarar. De hecho, como le decía, estaban haciendo trabajo de fondo para obras sanitarias. Sí, sí, sí. Hicieron un interesante trabajo en tránsito. Digamos que por lo menos lo que es limpieza de canales. Estoy recordando varias tareas que hicieron estas organizaciones que han demostrado que lo han hecho bien. Digo, uno puede criticar unas cosas, otras, pero la verdad es que cuando le ha tocado laburar, lo han hecho bien. Y me parece que hubiera sido interesante que se hubiera continuado ese camino, pero bueno, no me sorprende, tampoco me sorprende la pasividad de la oposición. Ajá. Como, viste que estamos todos de acuerdo. Bueno, sí, está bien, sí. Estamos todos de acuerdo. Sí. Bueno. Oposición, por denominarla de alguna manera. Denominarla de alguna manera, digámosle lo que también quieren estar en el lugar de Montenegro, que digamos la oposición se limita a eso. Que no se diferencia mucho en lo político, en el accionar, pero vamos a ver los nuevos concejales con el tema del transporte. Pero en definitiva creo que no ha existido, y en esto mucha gente no lo sabe, porque tampoco la municipalidad en su momento se dedicó a difundirlo, que eran las organizaciones sociales las que estaban haciendo limpieza de canales, estaban trabajando en tránsito, estaban haciendo obras de fondo para obras sanitarias, y lo hicieron bien. Esto también, más allá de que eso se haya implementado, y está bien que se hubiera implementado, pero el no decirlo, el no destacarlo, también queda la imagen de que la gente busca planes nada más. Hoy el tema... Bueno, también, Pablo, eso es lo que quieren visibilizar, ¿eh? Eso es lo que quieren, evidentemente lo que quieren mostrar. Uno se imagina, a ver, seguridad, qué sé yo, tener un sereno en las escuelas que 2x3 están intervenidas por destrucción, por pillaje. No me parece que poner un sereno, precisamos traer un infante de marina, es una persona que se encargue, por ejemplo, de cuidar entre los lugares públicos, las escuelas, eso, con un celular, pasa algo, llama a la policía. Incluso también
puede integrar gente que está por ahí pasada de edad y que le falta aporte, pero bueno, el negocio pasa por este lado. CAPS de Playa Serena, Centro de Atención Primaria de la Salud. Tenemos problemas de infraestructura y traslados injustificados. Esto ya lo tratamos en Sí. programas anteriores, los temas que no se resuelven de las salitas de salud. En este caso, Playa Serena, techos que se llueven, falta de insumos y medicamentos, personal que fue informado para ser trasladado sin justificación, porque aparentemente cuando el personal eleva alguna queja sobre una situación edilicia o de faltante de medicamentos, son trasladados. Además, se suma la falta de recategorizaciones y la ausencia de personal. La salud de la zona sur, en este caso, está en riesgo y hay un hermetismo en el municipio para dialogar sobre estas situaciones, dice una trabajadora del CAPS, Gabriela del Valle, médica clínica de La Salita y parte de la comisión directiva de SICOP, aseguró que hay etapas en donde tenés que pelear para que te manden lo que se necesita. Y además dijo de una ausencia de diálogo con el municipio de General Pueyrredón. No, el intendente no dialoga con el que tiene ganas. Exactamente, digamos que no dialoga mucho. Por ahí con la UCIP o no sé con quién más, pero no con los CAPS, ni no, con las organizaciones sociales. Ni con los vecinos que están reclamando seguridad, ¿no? Calles. Está en este tema de los negocios, privatizando todo lo que es público. Las áreas de pediatría y odontología tienen un gran problema en los techos que genera inundaciones, por ejemplo. Y pese a todos estos reclamos, como decíamos recién, el sector no es recibido por las autoridades del municipio. Pasamos a otro tema. Los incendios forestales son una de las preocupaciones del cuerpo de bomberos, lo dijo el director de Defensa Civil, Rodrigo Goncalves. Los índices van a marcar una tendencia a ese tipo de siniestralidad, agregó el funcionario. En virtud de las actuales condiciones meteorológicas y de cara a una nueva temporada estival, desde la municipalidad alertan a la población sobre la importancia de evitar incendios forestales y de pastizales, ya sea en el ámbito rural como en el ejido urbano. Desde Defensa Civil dicen que no se debe realizar quema de pastizales, obviamente en esta época, no quemar restos de poda o residuos, hacer fuego únicamente en lugares permitidos, tener cuidado con las colillas de cigarrillos, mantener el pasto corto alrededor de las viviendas y tener en cuenta las chispas y pequeñas brasas que emite el fuego. Bueno, Rodrigo Goncalves, siempre que se aproxima el verano, por supuesto, da estos consejos. Y ahora, Pablo, vamos a tu columna. Se llama El modelo Lerner y los impuestos verdes. Bueno, para aquellos que no lo conocieron, Jaime Lerner falleció este año, justamente en mayo de este año, uno de urbanistas pro ambiente limpio más importantes del siglo XX. No tengo ninguna duda en calificarlo de esa manera. Lógicamente, con la tecnología que él tenía, él entra, básicamente su proyecto tiene mi edad, porque él empieza en el 61
como director de transporte en la ciudad de Curitiba. Después, por el trabajo que lleva adelante, empieza a ganar las elecciones. También pasa a ser gobernador del distrito, vuelve a ser intendente. Él y el arquitecto Rabinovich eran el equipo donde sí sobresaltaba por carisma, por esa forma que tenía de explicar Jaime Lerner las cuestiones de fondo, que acá hay que entender una cosa, ¿va? Algo que empezó en los 60 y Jaime Lerner fallece este año, es decir, gran parte de su obra, de su trabajo, la conocíamos primero por los encuentros de alcaldes que se hacían. Se hizo uno muy importante en Mar del Plata, donde él vino a hablar. ¿En qué año? Estamos hablando del primer gobierno de Pulti, principio de los 2000, fue creo que uno de los últimos actos públicos que hace Jaime Lerner. Había trabajos, pero no había internet. Entonces el acceso a la información estaba limitado, por ejemplo acá en Mar del Plata, a la Biblioteca de las Naciones Unidas, que bajaba material de la CEPAL. Y la CEPAL tenía su manera de ver las cosas también. Con la aparición de Internet, apareció también el acceso a la información, y un poco empezamos a ver la dimensión de Jaime Lerner por afuera de la CEPAL, o de lo que la CEPAL quería que nosotros supiéramos. Porque aquí hay que entender una cosa, acá cuando se habla de medio ambiente no estamos hablando de jardinería, estamos hablando de estructuras económicas, todo toca, y ya seguramente saben para dónde apunto, que son complicadas. Bueno, Jaime Lerner enfrentó todo eso. Sin duda, el que habla de Jaime Lerner, lo primero que van a recordar es el tema del sistema de transporte. Pero no era solamente el sistema de transporte. Era un diseño, por ejemplo, del plan La basura no es basura, un plan de reciclado donde del reciclado Curitiba hizo una industria. Sí. Del reciclado hizo una industria, donde dio trabajo, donde dio... A ver, Curitiba tiene problemas, sí tiene problemas, como tiene problemas todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos problemas distintos o peores. Digamos, estamos hablando de dimensiones distintas. Cuando ingresa Jaime Lerner, cuando empieza como alcalde, no era muy distinta a Mar del Plata, por ejemplo. Y hoy Curitiba es una de las ciudades industriales más importantes del Brasil, y con la menor incidencia de H2O, es decir, de todo elemento contaminante. Es la ciudad más limpia en términos fácticos y en términos ambientales, la que menos produce contaminación, y es una de las ciudades industriales más importantes. Una maravilla. ¿Cuál era la visión de Jaime Lerner y cuál era la visión, también hay que ponerlo en su tiempo, con la tecnología que él tenía, que disponía en ese momento, y como todo país sudamericano, con los problemas presupuestarios que tenemos todos, que era en la eficiencia en el manejo de los elementos. Básicamente es eso. Entonces, ¿cuál era la manera más eficiente para no contaminar con hidrocarburos? Que el transporte público sea la primera prioridad. No es lo mismo 20 autos en la calle que 20 personas que dejen el auto en la casa y se sube el colectivo. Entonces generó toda una situación de... acá el tema
y no vamos a hablar todo del programa de Curitiba, es la búsqueda de la eficiencia. La eficiencia es lo compatible con el medio ambiente. Es decir, cuando empieza con el plan basura no es basura, termina salvando un promedio de 17.000 árboles por día, porque esa basura que se reciclaba en papel, en esto, en el otro, evitaba la destrucción del medio ambiente. Es decir, aprovechar todo al máximo. Lo destacable era esa visión. Incluso también en lo que es la relación ciudad y selva, hay unas partes, que esto lo pueden ver, bueno, ahora es caro ir a todos lados, entre ellos Curitiba, cómo hay intervenciones que si bien no es natural, pero deja entrar, hay cascadas, hay la selva entrando a la ciudad, es una cosa controlada, no es natural. ¿Se entiende? Tampoco es natural que en la pampa argentina haya árboles. Eso fue una intervención humana. Eso sirvió para calmar vientos, por ejemplo. Pero son intervenciones positivas. Y todo eso, y toda esa concepción, no dejó de lado al ciudadano. No es que vamos a poner medio ambiente y que reviente la gente. ¿Viste? A vivir todo como en el siglo XVIII o principio del siglo XIX. No. Generó trabajo, el reciclado le sirvió una excusa para generar trabajo, ese ingreso, ese ingreso de la selva a la ciudad, la convirtió en una ciudad turística importante a pesar de que no está en el mar. Y en ese periodo se instalaron 5 automotrices. Y a pesar de todo una ciudad que creció mucho en habitantes, lógicamente, donde empezó a haber trabajo, empezó a caer la gente, y a pesar de todo sigue siendo la ciudad que menos contamina en el Brasil. Menos contamina, y decir de Brasil es prácticamente hablar de las ciudades industriales importantes, la que menos contamina. Con esa idea de el manejo eficiente de los recursos. Es decir, acá no se tira absolutamente nada. Acá nunca sobra recursos, acá siempre falta. Esto lo empezamos a conocer, si bien fue uno de los ejes en el encuentro de Río del año 92, mirá de lo que te estoy hablando, ¿eh? Pero, lógicamente, como le decía, por ejemplo, acá lo que conocíamos era el material que traía la CEPA. Muchos años después, yo diría casi 10 años después, con la aparición de Internet, empezamos a hacernos de documentos, de declaraciones, donde te pintaban otra situación, donde aparece Jaime Lerner no solamente como un urbanista, sino como una definición política y medioambiental interesantísima, donde no solamente el tema del medio ambiente, verlo como un preservacionista, sino también es el hombre en el medio ambiente, la gente que precisa, el ciudadano que precisa trabajar, necesita alimentarse, necesita energía y también precisa que la naturaleza mantenga un equilibrio, porque en definitiva la naturaleza es lo que te pone, lo que te da las plataformas básicas de supervivencia. Esto lo empezamos a ver muchos años después con la aparición de Internet. Y realmente la figura de Jaime Lerner, si bien se ha ido agrandando a los ojos de lo que nos interesábamos en el tema, en los medios empezó a desaparecer, porque no convenía hablar de lo que decía la CEPA, no lo que decía Jaime Lerner. Que Jaime Lerner decía, una de las frases que dejó
para la posteridad es: Brasil cambia cuando sus ciudades cambian. Y la verdad, bueno, se fue en mayo de este año. Otros caminos, como por ejemplo lo de la CEPAL o como lo que han tomado la Unión Europea, y en esto hay que tener cuidado y hay que ser muy riguroso y muy celoso de cuando se utiliza la palabra medio ambiente. Porque a partir de la palabra medio ambiente pareciera que es un rótulo que habilita a cualquier chantada. Y chantadas hubo. Hoy hablar de medio ambiente en Europa es muy difícil porque se le echa la culpa de las políticas verdes a la crisis eléctrica. Y la verdad que no la culpa no la tiene las políticas verdes, la culpa la tienen los chantones de Europa, que también hay, como lo hay en la Argentina, donde por ejemplo empezaron con la aplicación de los impuestos a la emisión de monóxido de carbono que copió la Argentina también. Y esto lo habíamos hablado la otra vez, sobre estos pseudos impuestos verdes que uno nunca sabe en realidad dónde terminan. En Europa no terminaron en lo que es la generación de energías limpias, evidentemente, al punto que se está revalorizando, está llegando a precios máximos de cotización, por ejemplo, el carbón, porque tuvieron que empezar a abrir nuevamente la generación a partir de carbón, porque entraron en el invierno europeo es bravo, y estaban sin electricidad. A todo esto, ¿no?, lo de los conflictos en Nord Stream 2 y todo eso. En la Argentina también se implementó ese impuesto, se terminó incentivando, por ejemplo, al biocombustible, es decir, a las plantas quemables. Se aplicó un impuesto a la emisión de monóxido de carbono, que como todo impuesto termina impactando en el producto final. Claro. Como todo impuesto. Le llega, bueno, tiene que pagar este impuesto, bueno, bárbaro. ¿Cuánto es? 2%, listo, recarga todo el 2%. Y otra cosa. Esto encareció también, sirvió. De hecho, de los últimos aumentos que se dieron en el costo de combustible, se dio por este impuesto. Que a diferencia, por ejemplo, a diferencia de lo que había planteado Jaime Lerner, ¿qué es lo que empezó a hacer? Empezó a restringir la utilización de automóviles dentro de la ciudad. Había lo que era el centro clásico, el centro viejo de la ciudad, no podían andar automotores, no podían... Ahora, pero antes, ¿qué es lo que hizo? Hizo un sistema de transporte. Claro. Entonces, por un lado, te obstaculizaba la utilización del automóvil, le ponía horario, problemas para estacionar, pero por otro lado te daba un sistema de transporte público de primer nivel. Acá se penaliza la utilización de combustibles fósiles. ¿Y cuál es la alternativa? En Mar del Plata tenemos un buen sistema de transporte público, en Buenos Aires hay un buen sistema de transporte público. Los trenes que vemos, porque vemos más de Buenos Aires que de Mar del Plata, que van donde hay empujadores. ¿Qué son los empujadores? Es la gente que se pone, como los trenes chinos estos, no funcionan si las puertas no se cierran. Sí. Entonces vos tenés empleados empleados de ferrocarriles o voluntarios, que cuando está la gente que ya no entra más, los empujan hasta que cierren las puertas.
Eso es el transporte público, alternativo. O como en Mar del Plata, que tenés este desastre, que vamos a ver cómo, cómo se empieza a encarar la discusión del transporte público en Mar del Plata. Entonces, bueno, tenés alternativa, pero le aplicaste el impuesto. Yo la otra vez lo había dicho, el caso de Fede que tiene la bici eléctrica, la moto eléctrica. A ver, ¿y él por qué paga? Porque él lo paga, porque eso termina impactando en el producto final. Si él, el único monóxido de carbono que emite es el que usa cuando respira. Es decir, le estamos cobrando un impuesto por respirar. Porque la idea de incentivar algo o desalentar otra cosa es, podés alentar, pero por otro lado estás generando la alternativa. ¿Cuál es la alternativa acá al gasoil, a la nafta? ¿Cuál es la alternativa? No hay. Te cobran impuestos y te cobran impuestos. Evidentemente, el flujo de ese dinero recaudado no ha ido para alimentar o avanzar en otras alternativas, porque no las hay. No tenemos buen transporte público, no tenemos nada. Y entonces aparece esto, que es esto de los impuestos verdes, que en realidad terminan descalificando y poniendo en tela de juicio lo que son las políticas ambientales. Porque la chantada llega a eso, llega a ser todo berreta. Acá hay un problema de corrupción, no de la corrupción de quedarte con plata en el bolsillo, sino de corrupción de no hacer lo que te corresponde hacer por naturaleza. Acá la idea de, o por lo menos en el único lugar donde he visto que las políticas ambientalistas se lleven con seriedad, como debe ser, fue Jaime Lerner. No hemos visto otra cosa. Ni siquiera en el resto de Brasil, estoy hablando de Curitiba, y no sé cómo estará ahora, años de su alejamiento de la función pública, y ya prácticamente casi un año de su fallecimiento, no sé cómo estará ahora, porque la chantada es como una mancha de aceite que se extiende, llega a todo el mundo. Entonces, también el sector ecologista, sectores ambientalistas, deben ser muy celosos de cuando se usa los términos ecología y gestión ambiental. Hay que ser muy celosos. ¿Por qué? Porque aparecen los chantas y de eso hacen una porquería. Y entonces la gente te desestima también, como han desestimado otro montón de cosas. Ha aparecido un proyecto que es algo muy, que a mí primero me llamó la atención por el título del rubro, que es tasa ambiental de responsabilidad extendida. Usted está pensando que hablo del municipio de Mar del Plata, no. Es una tasa nacional, es decir, es el Estado Nacional como un gran municipio cobrando tasas. Sí, porque el Estado Nacional no cobra tasas, cobra impuestos. Tasas cobran los municipios, Claro. y ya vamos a hablar de eso también. Que aplican, que quieren aplicar esta tasa ambiental, es un proyecto, todavía no está, sobre envases de productos de limpieza, higiene, alimentos, bebidas, medicamentos. Una tasa que puede llegar hasta el 3%. ¿Qué significa eso? Que los productos de limpieza, higiene, alimentos, bebidas y medicamentos van a aumentar un 3%, no significa eso. La proyección que se da
sobre el costo final, porque todo va afectando la cadena de valor. El gobierno sostiene que el aumento de precios va a estar en un 0,6%, mientras que el sector empresario, el sector farmacéutico están hablando de por arriba del 54%, 45%. Esto también, ese 0,6%, me hace acordar esas estimaciones de inflación que tienen a principio de año, con evidentemente a una inflación que para el 2022 se está hablando de no menos del 50%, estamos hablando del 50% para arriba. No tuvieron mejor solución que agregar un impuesto más. ¿Y a dónde iría destinado lo que se recauda? Ese impuesto lo estaría administrando Cambandier, que es el titular de la cartera de medio ambiente. De la cartera de medio ambiente, lógicamente, que es lo que pone en juego que esto. Hay también una declaración del presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, que esto iría para el reciclado, estaría un proyecto de los recicladores, que ojalá los integren a la economía formal. Les digo, eso mismo hizo Jaime Lerner en Curitiba y no puso ningún impuesto especial. Cobró las mismas tasas, pero como vengo diciendo, el problema es utilizar los recursos eficientemente. Ese es el legado de Jaime Lerner. Ahora, TAREP se llama esta tasa. Se está hablando de que la alicuota podría encarecerse hasta el 3%, no es algo que esté muy bien definido. El sector empresarial, más que salir a quejarse, sale a advertir. ¿Por qué sale a advertir? Porque lo que está diciendo, lisa y llanamente, que el aumento de costo lo van a alargar al producto final. Claro, y sí, por supuesto. Yo no vi 3% más. 3%, no, 3%, que eso después, estamos hablando, por ejemplo, de alimentos, bebidas y medicamentos. Sí. Que ya estamos viendo los costos que tienen ahora, por ejemplo, el tema de la carne, que no tiene ningún envase, salvo el cuero del animal, pero también que se está escapando los precios. Aparentemente están preocupados a ver cómo llegan para Navidad. No es en este caso, estamos hablando de una fuerte recaudación que a las claras poco tienen que ver con la conservación del medio ambiente, y esto yo ya hago acá una apreciación de tipo personal, porque ya uno está cansado que te macaneen. Esto es para manejar fondos, para remontar la última resultado electoral. Evidentemente están buscando fondos por todos lados, Sí. y alguien, Máximo Kirchner y Cambandier, no se le ocurrió mejor idea que inventar un impuesto más, como si ya no hubiera poco impuesto. Bueno, ya tenemos otro impuesto más, pero con el título del medio ambiente, de la preservación del medio ambiente, que da otra imagen. También hay distintas miradas, por ejemplo, ya sobre lo que es la doble imposición, por eso le llaman tasa. Que tasa tienen que cobrar las municipalidades, no el Estado Nacional. Le ponen tasa, ¿por qué? Porque ya hay impuestos relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, el IVA.
que es impuesto al valor agregado, en el producto, por ejemplo, del 22% o el 21%, perdón, del IVA, por ejemplo, un 10,1 se lo lleva a los envases. Ya le están cobrando un impuesto, Claro. que nos lo están cobrando a nosotros, porque nosotros somos consumidores finales. Ahora digo yo, de ese 10% que va del IVA, bien puede ir para este plan de conservación del medio ambiente, por ejemplo. Sí. No necesita Crear de otro impuesto. de ese 10,1% del IVA que recauda, por ejemplo, que es parte de los envases, bien puede ir un 3% a estos planes de preservación del medio ambiente. No poner otro impuesto más, por eso le llaman tasa. Esto sería una doble imposición. Es más grave que esto, porque por ejemplo, están hablando de Buenos Aires, conurbano. Ahora esta es una tasa que se va a aplicar a nivel nacional. Ahora, nosotros no estamos en el conurbano, no estamos en Cava, que es lo que nos beneficia a nosotros. Es decir, que vamos a tener una mayor cantidad de costos en medicamentos, en alimentos, y una doble imposición, porque, a ver, yo le digo una cosa, por ejemplo, lo que es en Mar del Plata, los residuos urbanos, que es el principal contrato, por ejemplo, del municipio de General Pueyrredón, Mar del Plata, para mejor contextualización, es de 250 millones de pesos por mes. Sí. Eso gasta la Municipalidad de Mar del Plata, que a ver, ¿y quién lo paga? Lo pagan los marplatenses. Con los impuestos, con las distintas tasas, porque ya hay sobretasas, hubo créditos para el tratamiento de la basura, nada de eso funcionó, nada de eso funcionó. La basura se sigue juntando como en el siglo XIX, en un basural donde 2x3 se produce un incendio sin querer queriendo para generar más espacio. Entonces llega un punto en que todo suena a chanta. Por ejemplo, acá hay Mar del Plata cuenta con un sistema formal de recolección que lleva adelante la empresa Naejura a través de su millonario contrato, sistema diferenciado por día, tomo, superación. Por esa materia se deriva la cooperativa Curat y también presenta un sistema informal que lleva adelante carreros y cartoneros. Es decir, el municipio de General Pueyrredón gasta 250 millones de pesos mensuales en la basura. Esto va a ser hasta diciembre, hasta marzo. A partir de marzo va a ser de 252 millones de pesos mensuales. Aparte de la propuesta de Camandier y de Máximo Kirchner. Lo de Europa fracasó y esta visión muy de la CEPAL, de que hagan superávit fiscal para pago de deuda externa y después para lo demás metan impuestazo, es lo que tanto los sectores ambientalistas, ecologistas, pro protección del medio ambiente no pueden permitir. ¿Por qué? Porque están bastardeando una causa importante y termina siendo como el Estado presente y cosas así, una bandera sin contenido,
sin objetivo. Las políticas medioambientales, correctamente hechas, bien hechas, Jaime Lerner demostró que se podían hacer. Y fue muy exitoso, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista de desarrollo. Dio trabajo, una ciudad que creció, que aumentó su capacidad productiva y que es de las ciudades que menos contaminación produce. Pero para esto se requiere decisión política, una planificación estratégica y ganas de hacer las cosas seriamente. Todo esto, impuesto que sale para una cosita, para otra, que terminan pagando todos los argentinos, con el nombre de tasa. El gobierno nacional no puede cobrar tasas cobra el municipio, y bien que los cobran, porque estamos pagando 250 millones para un mal servicio de recolección de basura. Evidentemente termina por ser descalificada la política medioambiental. Nosotros pusimos, esto para aquel que vea la repetición por YouTube, una foto de Jaime Lerner y una imagen muy ilustrativa, donde aparece una mano verde sacándole plata a un ciudadano que está rodeado de elementos contaminantes. Es decir, no se puede utilizar la política ambiental como excusa para seguir sacándole plata a la gente. Porque eso es lo que está pasando. Eso pasó en Europa. Lo que pasa es que por ahí en Europa eso no se sintió tanto como en Argentina, donde el aumento de la inflación es tremendo. Lo están sintiendo ahora con la crisis energética. Pero no hay que permitir que las políticas ambientales, la causa ambientalista, caigan en manos de chantunes que lo único que quieren es recaudar algunos millones más para seguir haciendo política y tratar de revertir en este caso claramente la caída electoral. Si quieren hacer política ambiental, lo hemos dicho, el 10,5% del IVA es lo que se está recaudando por envase. Que saquen un 3% de ahí. Es decir, que manejen la plata con eficiencia, porque la plata se está yendo y nadie sabe a dónde. Muy bien, Pablo, nos estamos despidiendo con un tema musical. Nosotros nos encontramos el martes que viene con Prohibido Olvidar. Hasta el martes. Nos vemos el martes y el sábado con 3 para el desayuno. Muy bien.